Bueno, buenas tardes. Para mí el día de hoy es un placer presentarles a Paula Andrea Zuluaga. Con ella pues tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Eso fue en 2012, 2013. Y desde entonces las enseñanzas que yo recogí de haber trabajado con ella pues han sido muy interesantes. Me va a permitir leer una introducción de ella para que ya quedes con el público. ¿Listo, Paula? Entonces, Paula dice, decidí estudiar ecología porque creía que así podría explorar la relación entre las personas y la naturaleza. Durante mi pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana aprendí sobre páramos, bosques secos tropicales y andinos, así como sobre selvas tropicales en el noreste de la Amazonía colombiana. Las lecciones fueron muchas más complejas de lo que pensé. Originalmente, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que el género importa, más aún que para mí implica manejar relaciones laborales difíciles y superar obstáculos prácticos en campo, pero para otras mujeres muchas veces significa su nulidad existencial. Además, pude evidenciar que la participación como espacio de diálogo horizontal es más una aspiración que una posibilidad concreta cuando se trabaja en contextos de conflicto y profundas desigualdades sociales. Después de 7 años de práctica profesional en Colombia y una maestría en política y sociedad ambiental global de la Universidad de Edimburgo, la principal motivación detrás de mi trabajo es revisar esos aprendizajes tempranos para que desde mi posición relativamente privilegiada pueda desarrollar procesos de investigación que se constituyan en la semilla de transformación. Es así como ahora hago parte de la NWAB, NIWAB, New Wave. una, New Wave, una red de investigadores jóvenes y becarios Marie Curie en el marco de mi proyecto doctoral. Más concretamente, me encuentro liderando un proyecto con la Fundación Nueva Cultura de Agua sobre la coproducción de conocimientos en la laguna del Mar Menor en Murcia, España. Nuestro objetivo es replantear la participación en contextos de investigación, al menos en dos dimensiones. Por un lado, junto con los actores sociales, esperamos diseñar una metodología novedosa e inclusiva que incluya modelos computacionales y ejercicios de teatro foro y que en últimas permita vincular el conocimiento científico con la toma de decisiones. Por el otro, ampliar el conocimiento en torno a la gobernanza de las sociedades, de los socioecosistemas acuáticos en contextos semiáridos, desenmarañando la relación entre la construcción de identidad colectiva, las políticas de agua y la tierra, y la emergencia de crisis socioecológicas. Eh, lo quise leer porque, o sea, no pude resumirlo de otra manera y resueno mucho con ese discurso, ¿no? Es un discurso que tiene varias partes que los geólogos no estamos acostumbrados pues a utilizar o a usar en nuestro lenguaje, pero que como les digo, yo desde 2013 con esos aprendizajes con Paula, he intentado pues meter algunas cosas de eso en mi discurso. Entonces, de verdad, para mí un honor presentarte y que vengas a traer este tema aquí a nosotros, Paula. Ay, no, Felipe, muchas gracias. Para mí también es un honor. Muchas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Voy a compartir la presentación. Un momento. Uy, a ver. ¿Ven mi pantalla? O... Eh, Ahorita tu escritorio solamente. Ah, vale. Y ahora ven un Ya, momento. listo, ¿Ya? Listo. listo, perfecto. Bueno, entonces, bueno, ya ahí Felipe, o sea, este texto, pues, de hecho, pues, primero está escrito como en primera persona, porque a mí me parece importante posicionarse así, como un poco este es el ejercicio que he venido haciendo y cada vez pienso más. Y entonces, lo que les quería, pues, contar hoy es en qué ando, pero, pues, cuando lo hablamos con Felipe también es como revisitar esos primeros momentos, también por eso me pareció como pertinente aproximarnos desde este texto. Eh,
pues creo que ahí ya estaba todo, soy ecóloga y ahorita estoy en Murcia. Y bueno, digamos que una de los ejercicios que hago constantemente es vincular como aproximaciones más positivistas, más de modelamiento, más digamos que cuantitativas, con ejercicios más críticos, más desde la teoría crítica y encontrar puentes y formas de diálogo. Y el título que le puse a esta presentación fue Siguiendo el agua, revisitando la identidad colectiva, cómo pensarnos distinto. Y esto es porque pues, yo estoy en una etapa muy temprana de mi doctorado, pero un poco les quería compartir estas primeras reflexiones que estaba haciendo y digamos todas las tensiones que están emergiendo del conflicto ambiental que yo estoy estudiando. Entonces, bueno, pensaba como en esta idea del río y un poco como el agua como el hilo conductor. Poco a poco he ido como entendiendo también, porque digamos, la beca que yo tengo y todo lo que estudio últimamente es en torno a la gobernanza del agua, pero también como a través del agua termina uno relacionándose con muchas otras cosas, digamos, y como también el agua como una especie de híbrido que también representa todas esas interpretaciones que hacemos del agua, pero también todas las interfaces, todas las formas en que nos relacionamos y mediamos nuestra relación con el agua. Entonces, un poco les quería contar cómo nace la investigadora, es como la primera parte, y esto me parece importante porque cada vez más creo que es fundamental que uno reconozca en dónde está, qué trae consigo y cómo mira el mundo, porque eso determina mucho de lo que uno hace. Y ahí voy a hacer como un zoom en la experiencia, por un lado, primero que contó Felipe cuando nos conocimos, del caso de Doña Juana, contarles un poco qué había hecho ahí, los juegos económicos y los modelos de agentes y porque ahora estoy en esto de la coproducción de conocimiento. Ahí les voy a contar del caso pues de una manera muy breve y si al final hay preguntas, pues bienvenidas. Un poco no quería llenarlos de información y de hecho voy a pararme en un tema geológico, pero por favor, no tengo suficiente información para responder ninguna duda de esa materia. Sin embargo, lo quería poner porque en el fondo me parece importante reflexionar en torno a eso y creo que tiene sentido pues para ustedes. Y contarles los primeros aprendizajes que he hecho. Entonces, siempre, cada vez que a mí me piden, bueno, qué métodos va a usar, cómo va a hacerse, creo que es importante pensarse. Y entonces puse un montón de palabras aquí de lo que yo me veo, pero también cómo me ven y cómo eso media cualquier cosa que yo hago, pero también la forma en que los demás se relacionan conmigo. Entonces, por ejemplo, en trabajos anteriores con comunidades indígenas yo era blanca y era mujer. Y eso claramente mediaba mi relación con ellos, afectaba la forma, yo trabajo con pescadores, entonces los pescadores me veían de una forma distinta y eso implicaba unas formas diferentes de relacionarnos, pero también metodológicamente ciertos retos, dificultades. Acá digamos que soy como esto que puse de outsider, porque al final pues soy una colombiana mirando un tema en España, súper específico, en un área donde pues, muy conservadora, con problemas pues, de la extrema derecha, digamos que cada vez está posicionándose más en la región. Entonces, sin duda, eso también va a tener una implicación en cómo me ven las personas con las que yo voy a trabajar. Y como, por ejemplo, algo que me parece muy bonito es que o pues interesante es que, por ejemplo, en Colombia yo soy bogotana, ¿no? Y me conocen como Rola o algo así, o Blanca, pero apenas algo de Colombia se vuelve esto de tú eres colombiana y representas a un montón de personas. Entonces, esto ha venido de un ejercicio de reconocer mi posicionalidad siempre que hago algo y cómo inclusive si yo hago ejercicios cuantitativos, eso existe y atraviesa lo que yo hago y cómo interpreto lo que leo, la forma en que veo el mundo. Y como por ejemplo a veces para algunos profesionales, yo que trabajo en contextos transdisciplinares, soy la social y para otros soy la de los números, la de los modelos y lo que eso implica y los retos que me significa a mí
eh, tratar de mediar ambas cosas, ¿no? Eh, entonces, la primera parte que les quería contar después de esto es por qué empecé a trabajar en temas participativos. Entonces, los primeros ejercicios, pues siempre, entonces les quería contar de casos concretos. Uno fue esto que trabajamos con Felipe, que era la comunicación de la ciencia. Y ahí lo que estábamos trabajando era cómo comunicar conocimiento geológico, pero concretamente estábamos trabajando el caso del relleno sanitario de Doña Juana y todos los, pues lo que significaba esto como patrimonio geológico y que se estaba, digamos, perdiendo. Pero quizás de esta historia lo que quiero contar es justamente como la experiencia que vimos con Felipe y con otros geólogos del equipo en cómo lo que implicó pensar una forma distinta de comunicar el conocimiento que ellos tenían y que la Corporación Geológica de Ares tenía en ese momento. Y fue la parte más difícil. Yo siento que duramos varios meses tratando de generar puentes, de entender cómo eso se lo podíamos explicar a un diseñador, cómo eso podía traducirse en otro público y sensibilizar a otras personas. Ahí trabajamos en un diseño de un juego que finalmente no se ejecutó, pero sí hicimos como un video de animación y demás. Y luego yo he estado trabajando en contextos de mapeo participativo, mucho de acuerdos de pesca, de que la gente, como de revisar con la gente su territorio. Este es un mapa que originalmente era un dibujo, digamos, y era para ver cómo cambiaban las áreas de pesca en unas comunidades indígenas de invierno versus verano. Y, y bueno, un poco lo que quería mostrarles acá con esto es estos primeros ejercicios que yo estaba haciendo de explorar otras herramientas. También hice juegos económicos y con esos juegos también exploré modelos basados en agentes, todo en torno al manejo de recursos naturales. Pero entonces, digamos que todos estos años, estos primeros años de mi carrera fueron muy dedicados a este tipo de ejercicios, a conflictos ambientales, a cómo comunicar, entonces, cómo identificar servicios ecosistémicos también, cómo pensar el agua de otra manera. Y ahí es la primera parada porque al final siempre he estado vinculada al agua de una u otra forma, así yo no lo escogiera. Pero entonces, lo siguiente es que cuando yo hice mi maestría más como en ciencias políticas, replanteé un montón la forma en que yo veía la participación. Y empecé a darme cuenta de todos los supuestos que estaban detrás del tipo de metodologías que yo implementaba y que yo estaba usando, eh, que yo jamás había visto y que nunca me había preguntado ni lo había como siquiera cuestionado. Entonces, pues de ahí yo recogí como los tres elementos más importantes en ese ejercicio, que fueron, primero, que yo, digamos, de fondo estaba una teoría que se llama la teoría de acción comunicativa de Habermas, que básicamente lo que dice es que las personas pueden sentarse en un espacio o pues que la gente puede juntarse a discutir racionalmente y escoger la mejor opción racionalmente. Y yo me di cuenta que muchos de los ejercicios que yo hacía de sentar a los pescadores y discutir se basaban en estas ideas, o de sentar a negociar no sé, con palmeros con palmeros en torno a paisajes de palma, también se basaba en esta idea. O hablar de conflictos ambientales con campesinos cerca de Bogotá, también estaba ahí. Pero entonces yo jamás me había preguntado, por ejemplo, las dinámicas de poder que median todas esas relaciones y qué supuestos existen en términos de, bueno, qué es un argumento racional, quién lo dice, de verdad todos tienen la misma capacidad, de verdad se escoge la mejor opción y aún cuál mejor opción, quién decide eso. Entonces, la verdad me dio un vuelco la cabeza y revisité mucho estos primeros ejercicios desde otra perspectiva y me di cuenta que ni siquiera lo volví transparente. Y creo que al final se ha vuelto un ejercicio
constante en mi quehacer de cómo, más que no, cómo discutir estos temas en contextos de participación y lo que eso significa. Y en últimas, que es lo siguiente, cuál es mi rol como investigadora y facilitadora y cómo yo siempre voy a estar en una posición de poder distinta a la gente que participa en este tipo de espacios, cómo es ser externa al conflicto me pone en otro lugar, todo lo que eso puede implicar. Es una pregunta sin respuesta, pero que me ha llevado como a esta segunda parada de que es donde estoy ahora. Entonces, como pues les contó Felipe, hago parte de la red de entrenamiento e innovación Next Water Governance, que está financiada por la Unión Europea como una iniciativa de Horizonte 2020 de pues, becas Marie Curie. Somos 15 estudiantes doctorales liderando investigaciones en distintos contextos y en distintas áreas del mundo. Hay gente trabajando en el Mekong, hay gente en el norte de África, hay gente trabajando en Guatemala y Holanda, está mi caso en España, bueno, hay gente trabajando como análisis globales y estoy yo. Que estoy, pues fue además en ese sentido, quería también compartir que fue una experiencia muy bonita que escogieran a una colombiana para estudiar un caso en Europa. Y a mí eso me parecía como algo súper distinto a lo que usualmente ocurre. Y de ahí entonces aterrizo en mi proyecto, que se llama De participación a coproducción de conocimiento socio-hidrológico. Estoy trabajando concretamente con la Fundación Nueva Cultura del Agua, que es importante porque esto es una fundación de investigadores, una red de investigadores que surge en defensa del agua en el año 2000 como parte de un proceso organizado de académicos en contra de un trasvase que justamente se iba a hacer en esta región desde otra zona. Y digamos que es importante porque es una especie de fundación que emerge de una preocupación y de una especie de activismo, sin embargo, pues es una organización científica, ¿no? Y miren que aquí ya pasamos a la idea de coproducción y surgen todas estas, o sea, digamos que para mí este proyecto se trata un poco de resolver estas inquietudes de cómo pensar contextos distintos, de construir conocimiento de una forma más colectiva. Disculpen que acá es muy ruidoso. Esta es la laguna que yo estudio, o pues que, digamos, más que yo estudio, al final, que me interesa. Esto es en el sureste de España. Es una laguna, esta es una foto, es una laguna de 135 kilómetros cuadrados, es enorme. Pero para que ustedes también tengan, yo los quería también como ir guiando en dónde están ubicados. Entonces, está la cuenca del Mar Menor, es una subcuenca de la cuenca del río Segura. Y esta cuenca ha sufrido unas transformaciones enormes en los últimos 50 años con la modernización de la agricultura. Pero esto además responde a una política de modernización de España que surge con el regeneracionismo a principios del siglo pasado y que después, digamos, que conecta con las políticas franquistas. Es un proyecto que pensó Franco, el del trasvase de Tajo Segura, que buscaba de una u otra manera esta idea de domar las aguas, de domesticar las aguas, de ponerlas al servicio de la sociedad, de pasar de la pobreza y la sequía como al superávit, a esta idea de tener agua, de progreso. Entonces, todo esto está, digamos que le da forma a lo que vamos a ver más adelante, pero es toda una visión que lleva más de 100 años y que todavía resuena. Esta idea de que a través de ingeniería y de obras de ingeniería pueden modificar, digamos que estos problemas de déficits que se tienen y poco a poco que también se ha ido pues desvaneciendo. El trasvase Tajo Segura pues lo define Franco, los primeros proyectos, pero finalmente se construye, bueno, se empieza a construir en los 70s y llega el agua en los años 80s.
Y a partir de ahí esta cuenca se transforma de cultivos que eran de secano, que son cultivos pues muy de aceite, de aceitunas, pues olivos, algarrobos y almendros, poquitos, muy seco, entonces también muy asociado a las ideas que hay de pobreza, a un cultivo de regadío que poco a poco fue tecnificado y que se ha ido comiendo la cuenca. Hoy en día es una de las mayores productores de hortalizas de Europa. Y pues de acá sale la comida para Alemania y Francia y el Reino Unido principalmente, ni siquiera se consume en Murcia. Pero eso es todo lo que digamos que en lo que está enmarcado mi laguna. Luego la laguna, entonces, como les contaba, tiene 135 kilómetros cuadrados. Es la mayor literal del Mediterráneo occidental. Y este socioecosistema, digamos, tiene un montón de características importantes en términos como de riqueza, en términos de biodiversidad, tenía especies únicas, pero también es el sustento de vida de 100 pescadores artesanales y además algo que es muy importante es que era el lugar de veraneo por excelencia para los murcianos. Está muy arraigada como en la identidad colectiva de la región, como este lugar de los recuerdos de infancia. Entonces, eso es algo bien importante de la laguna. Y bueno, un poco, bueno, acá no está, está conectada, por aquí pueden ver, está conectada por tres canales. Uno era el original, el natural, y otros que se han ido abriendo. Eh, y tiene unas características por ser una laguna, es un humedal de transición, entonces tiene una salinidad muy alta, es una laguna hipersalina, pero entonces igual como es un ecosistema de transición, porque igual tiene entradas pues de agua del interior, digamos que la salinidad es menor, es más alta que la del Mediterráneo, pero oscila, digamos. Y lo otro es que la temperatura tendía a ser más caliente en el verano y más frío en el invierno. Entonces eso tenía unas características importantes de la laguna. Pero digamos que porque estoy yo aquí y de dónde surge todo esto, pues en el 2016 pues, se da un episodio de sopa verde por eutrofización. Entonces, tenemos, pues esta foto es tomada en el momento de la sopa verde. Y básicamente, pues se vuelve un problema de España. Todo el mundo entra como en un estado pues, de preocupación de lo que había pasado con la laguna. Poco a poco ese evento se fue, digamos, apaciguando. Hay algo importante para mencionar acá y es que por el tipo de clima de Murcia, lo que ocurre es que hay eventos de lluvias torrenciales donde se arrastra mucho suelo y con eso nutrientes y por eso hay como momentos donde la eutrofización explota, digamos, pero mucha parte del año pues no hay tanta lluvia. Luego, en el 2019, ocurre la muerte, esta foto que ven aquí, la muerte masiva de organismos hidrobiológicos, pero digamos que lo que fue ocurrió un evento de Adana, que fue una lluvia torrencial de 3 días, que también eso afecta porque son lluvias torrenciales y cambia el clima muy rápidamente. Entonces, esos cambios de temperatura también determinan lo que ocurre. Entonces, lo que ocurrió en la laguna es que había una capa profunda que estaba todavía con procesos de descomposición de organismos que habían muerto en el 2016 por el evento de sopa verde. Y entonces había como unos componentes tóxicos y por los cambios de temperatura a raíz de la dana se hace básicamente la capa profunda que era como un poco la tóxica empieza a subir, cambia de posición hacia arriba y los organismos no alcanzaron a escapar básicamente. Y en la zona norte de la laguna, que es la que ven aquí, pues los pescados, fue muy fuerte porque básicamente los pescados estaban saltando del agua y todos los bichos.
se murió, pues una mortandad muy importante porque el agua era tóxica. Entonces, anguilas, hubo como, no solo era un tema de falta de oxígeno, sino que literalmente el agua era tóxica. Entonces, esto fue un evento pues sin precedentes que ha movilizado a muchísimos activistas y a muchísimos movimientos ciudadanos, pero también la opinión pública. Y sin embargo, ahí es importante mencionar que ya había advertencias desde antes. Hubo una proliferación masiva de dos especies de medusa que originalmente entraron por la apertura de los canales, de unos canales y la ampliación de uno que hizo que entrara más agua del Mediterráneo y cambiaran las condiciones de temperatura y salinidad, pero también eran como una especie de eutrofización inicial, ¿no? Porque había como más disponibilidad de nutrientes, entonces las medusas podían completar su sistema, todo su ciclo de vida en la laguna y empezó a haber muchísimos problemas en ese momento, lo que hizo el gobierno regional en ese momento para manejar la situación fue pescar medusas y poner redes para que los bañantes pudieran seguir disfrutando, pero digamos que era una primera alarma. Y luego también hubo un cambio en el ensamblaje de macrófitas pues de la laguna. Sobre todo llegó un nuevo individuo que era la Caulerpa prolífera, que en últimas ha sido hoy en día lo que ha salvado a la laguna en términos de los nutrientes, porque pues ayuda a capturarlos. Sin embargo, ha habido como un proceso importante de transformación de esta laguna y desde el año 2000 se venía advirtiendo que había un proceso de eutrofización ocurriendo. Entonces, en cuanto a presiones, pues hay bastantes. Por un lado está la urbanización de las riberas para turismo de larga estancia. Se llama La Manga. Pues me explicaban que, digamos, tiene una parte como de roca, pero era de arenas, eran dunas, que es este brazo de acá. Eran dunas hasta los años 80 y después de la dictadura, acá digamos que se promovió el turismo y entonces esta zona se edificó. Pues como pueden ver, hoy en día es solo edificios, básicamente. Casi no quedan franjas sin edificar de este lugar. Y asociado, digamos, además de lo que eso significó pues para la biodiversidad, también hay un asunto de manejo de aguas residuales que también pues tiene implicaciones en la eutrofización. Es la zona con más puertos, es una de las zonas con más puertos por kilómetro cuadrado del Mediterráneo. Y eso, por supuesto, son puertos que también se han construido como un poco de forma poco planeada, entonces también afectan las poblaciones de los hidrobiológicos. Lo que les decía, las aguas residuales. Además, en la parte sur de la laguna pues estaba la sierra minera de acá, que era una explotación de minerales mixtos. Pero entonces mucho pues de los metales pesados que traen lo que llaman aquí avenidas, que son como ríos ocasionales, no ríos, como canales, pues ellos los llaman ríos, acá se llaman ríos, pero pues para nosotros en Colombia serían así. ¿Crecientes será? Dime. ¿Crecientes o...? Son como, sí, o sea, son como, no sé si como arroyos, es decir, son básicamente ríos, o sea, como cauces de agua ocasionales cuando hay exceso de agua. Pero entonces lo que hacen o sea, esos como momentos de lluvia, entonces uno lo que ve normalmente son como hilitos de agua, pero pues según me explicaban a veces crecen mucho. Lo que pasa es que yo acá me he dado cuenta que el concepto de río cambia mucho. Pero un poco pues de estas sierras mineras se transportaron un montón de metales pesados que están ahí al borde de la laguna. Lo que pasa es que por las condiciones de salinidad, a mí me explicaban que están como, que ustedes sabrán más que yo de eso, atrapados y no están siendo, digamos que hoy en día no son un problema
un poco lo que me decían mis supervisores es casi que es mejor dejar eso ahí, pero justamente ahorita inicia un proyecto para tratar de entender si por los cambios bioquímicos se van, pues empieza a haber más problemas con con estos metales pesados. Y además, pues tenemos la expansión de los canales con el mar Mediterráneo en términos de estas conexiones con el mar Mediterráneo que hacen que también se afecte la laguna. Pero en últimas, y la más importante, es el tema de la agricultura intensiva, del regadío del campo de Cartagena, que es como, lo que pasa es que, digamos, en la foto que yo puse ahí, no, esto es parte más como de la cuenca, entonces estamos, digamos que no es una conexión tan directa y eso ha sido parte del problema. Pero bueno, aquí ustedes ven esta foto, es mía, no es muy buena, pero era para mostrarles, esto todos son cultivos, pues puro plástico, además, y acá está la laguna. Entonces pueden ver que hay unos inclusive, estos son nuevos cultivos, digamos, más recientes, pero están pues muy cerca de la laguna. Y estos son, pues es una agricultura muy intensiva. De hecho, en términos de manejo de agua es muy interesante porque usan agua, entonces, bueno, por un lado ha habido una contaminación muy importante del acuífero superficial, del plecoternario, porque, pues por estas actividades agropecuarias, sobre todo, ellos dicen anteriormente que con la revolución verde pues eran intensivas en agroquímicos. Pero hoy en día, bueno, están modernizando la agricultura desde hace un tiempo acá, es como el objetivo para hacer más agricultura de precisión. Sin embargo, hay varios problemas porque, de nuevo, acá el agua es escasa, sin embargo, hay agua suficiente para esto, entonces hoy en día hay aguas subterráneas, cada vez buscando más abajo, hay agua, desalobración de agua, agua del transvase, y creo que son estas tres, estas principalmente, pero básicamente acá usan muchos tipos de... Ah, bueno, y reusada de urbano, pues sí, reusada de contextos urbanos. Entonces, dependiendo de la zona, hay una diversidad muy grande en las fuentes de agua. Esto es una agricultura, como les quería poner esta foto porque la gente recoge, o sea, uno ve en los cultivos las personas recogiendo, acá están las canastas y esto va directo a un camión. Bueno, acá esto no es exactamente eso, pero básicamente la gente recoge, pone las canastas, la comida y eso se va de una vez etiquetada, se va a supermercados a Alemania o al Reino Unido o a Francia. Entonces, sí, es un tipo de agricultura bastante intensiva. Asociado a esto, además, hay problemas sociales importantes, hay uso de mano de obra de migrantes ilegales. Digamos que ha habido también muchas denuncias sociales, pues denuncias de maltrato, de condiciones laborales, pues sí, que no son. Y hay otro asunto y es que todo esto es muy de agronegocios, ¿no? Entonces son grandes empresas, son multinacionales, hay muchas figuras de arriendo y además la estructura agraria acá hace que la mayoría de agricultores no tengan mucho la capacidad de decidir sobre sus tierras, sino que tienen que, digamos, comprarle la semilla, le tienen que comprar la semilla al mismo que comercializa y entonces ese le vende el paquete de agroquímicos. Entonces, digamos que es como una estructura, pues, que limita la capacidad de decisión de los agricultores y asociado a eso todo el acceso a subvenciones, a préstamos, se hace a través de los gremios o de las organizaciones pues, sí, agrarias, que también tienen un modelo de agricultura. Entonces, esto como para que vieran. Y lo que quería contarles es que hoy en día el debate técnico más importante, o como yo digo que el dato de disputa es este, y es el rol del acuífero en la contaminación de la laguna. Entonces, hay dos estudios que son como los que están en disputa. Uno que dice que entran 68 hectómetros cúbicos a la laguna y otro que dice que entran 8 hectómetros cúbicos. Entonces, como pueden ver, la diferencia es monumental. Pero de lo que quería contarles ahí es cómo se usan y lo que significan. Esta medida de 68 hectómetros cúbicos es apoyada por el sector agrario y digamos que en esa medida ha sido muy acogida y muy como
¿cómo diría? Como empoderada, no sé, también por el gobierno regional, porque esto lo que dice básicamente sirve para justificar el hecho de que la contaminación de la laguna, en últimas, que es lo que le preocupa a la gente, porque ya se sabe que el acuífero está contaminado desde hace un tiempo y en teoría el gobierno español ya tiene compromisos de hacer algo para eso, pero digamos que todo el tema de la laguna y la mortandad no tiene que ver con responsabilidades recientes, con lo que ocurrió en los últimos años, sino que es un daño histórico, entonces esto se vuelve que la eutrofización del Mar Menor es un problema de todos y de ninguno al mismo tiempo. Eso además justifica medidas al final de tubería en que lo que proponen es hacer perforaciones, desnitrificar el acuífero y de disponibilizar ese agua desnitrificada para más regadío. Es como lo que se plantea. Además de pues, que ya se han intentado este tipo de obras, digamos, de infraestructura. Y mientras que la versión de los 8 hectómetros cúbicos lo que habla es de medidas más profundas que implican repensar el sistema productivo, la estructura del sistema agrícola aquí en Murcia, y en últimas habla de el rol clave de las aguas superficiales, que ya entonces ahí sí podemos identificar culpables, digamos, ahí sí ya hay responsables. Ahí es importante mencionar que acá actualmente hay más o menos, creo que hay 3 procesos pues judiciales ocurriendo con ciertas empresas. Entonces, claro, a esas empresas les convenía esta versión de los 68 hectómetros cúbicos, por ejemplo. Digamos que también, bueno, aunque parezca un poco, no sé, no sé usted, ya me dirán ustedes qué opinan, pero es increíble que todavía seguimos en este debate. No, o sea, aquí digamos que no es claro cuál opción les parece. Esto ha derivado en últimas en que se hagan medidas en esta dirección. Por supuesto, digamos, toda esta infraestructura además sería pagada con impuestos y con dinero de los murcianos, versus escenarios en donde aquí las empresas tienen que pagar. Entonces, bueno, esto era como a modo de reflexión. En cuanto a mis aprendizajes, yo he empezado a notar que, por ejemplo, yo esto de pensar un proceso de coproducción es muy difícil. Esto que ven aquí, Agua para Todos, eh, fue el discurso que ha ganado o que le permitió al gobierno actual, que es del Partido Popular, que es de derecha, estar en el poder, eh, pues llevan 25 años, ¿no? Pero fue con este lema que se movilizó a toda la población murciana. En ese momento era para viabilizar, pues pidiendo el trasvase del Ebro, de la cuenca que venía pues, del Ebro, que básicamente se volvió estoy hablando con alguien que hizo una tesis al respecto y me estaba explicando que pues acá se volvió un problema del murciano. Digamos que de hecho en las encuestas de qué le preocupa a usted en su vida, el agua. Esta idea de agua para todos ha resonado por 25 años. Les ha hecho ganar muchísimas elecciones. De hecho, me contaban que todo el mundo, digamos que además estar en contra de esta idea de agua para todos significó un problema para muchas personas. Y además, pues era como esta idea de Murcia, le están negando el desarrollo, nos están negando nuestra capacidad como de eso, de crecer económicamente. Finalmente ese trasvase no se dio, pero este lema quedó. Y pegado a eso hay toda esta identidad colectiva en torno a la agricultura, en que en Murcia casi todo el mundo o tiene un familiar, o su familia, o pues lejano, o él mismo es agricultor, entonces como el agricultor que llevas dentro, y toda esta idea de reconocerse como una región agrícola. Y esto es importante porque lo que me he dado cuenta es que una de las cosas que significó, esto es una foto de personas de SOS Mar Menor pidiendo ayuda. Lo que significó el Mar Menor, lo que pasó en el Mar Menor pone en conflicto, o digamos que pone en evidencia otro pilar fundamental de la identidad murciana, y es el Mar Menor, que es este lugar a donde iban a todas las personas cuando eran chiquitas, el lugar de veraneo por excelencia, una joya ecológica de la cual todos estaban orgullosos. Entonces, un poco lo que yo estoy explorando es
cómo el uno es amenaza para el otro, digamos, pero además cómo esto pone a los murcianos un poco a dudar, ¿no? Genera preguntas y ha hecho que además se conecten dos áreas que parecían desconectadas, o sea, cómo el agua conecta estos dos problemas. Y hay además, hay algo que me parece relevante contarles y es como que además es resquebraja también el discurso político de agua para todos. Si es agua para todos, ¿para quiénes? ¿A costa de qué? Entonces, bueno, eso es en lo que yo estoy explorando eso. Y entonces, recapitulando lo que les he contado, es esta idea de la posicionalidad, ¿no? Que ya les contaba de yo como, de cada vez que yo pienso mi ejercicio científico, y si voy a usar modelos cuantitativos, qué tipo de modelo sería, cómo hago, pero si la digamos, todo el tema de la disponibilidad de datos me lo van a dar a mí, que represento además a una fundación que puede estar en contra del sector agrario, todo eso hace parte de mi ejercicio, pero además soy una becaria de un proyecto europeo, entonces eso genera otro tipo de credibilidad, todo eso entra en lo que yo hago, además de lo que yo creo y en lo que yo, o los temas que a mí me interesan, ¿no? Otro es los alcances de una investigación con presupuestos limitados, presupuesto limitado y personas limitadas, soy yo. Pero entonces, ¿cómo plantear un proceso de coproducción de conocimiento en medio de un conflicto ambiental? Y en eso estoy aún. Como si la gente, digamos que hay una cosa que quizás no quedó muy clara en lo que les conté, y es que el gobierno regional apoya completamente al sector agrario. Entonces, hoy en día no hay realmente incentivos del sector agrario para participar en ningún escenario de cambio. Y con el posicionamiento de Vox en el gobierno, esto todavía se ha vuelto más difícil, como una opción menos probable. Por otro lado, entonces, ¿cómo explorar esas tensiones que subyacen esa crisis socioecológica? ¿Cómo eso que se refleja en estas tensiones de los números, que en últimas también una compañera que está haciendo su postdoctorado, por ejemplo, va a ver las tensiones que ocurren entre la comunidad académica, porque esto todos son profesores de universidades de acá, como también hay universidades, todo además es un debate muy tecnificado, si ustedes ven en los medios todo lo que sale son un estudio, otro estudio, entonces tenemos además a colegas en conflicto y quién decide qué número es y cuál, y cómo, por ejemplo, estas discusiones entre 8 y 68 hectómetros todavía están sin resolver, en parte por estas tensiones. Entonces, ¿cómo explorar estos temas de identidad pueden ayudar a entender eso? Y en últimas, si es posible pensarse distinto y cómo a través de un proceso colectivo eso se pueda lograr. Si quizás mi ejercicio sea más sentar las bases para que después la gente se pueda sentar en torno a un modelo más cuantitativo y pensar distinto este lugar. Y eso era todo. Y ya los voy a ir a ver porque... Excelente. O sea, me parece interesante ese proceso del repensarse, ¿no? Y de pensar cómo estamos asociados también a lugares naturales, ¿no? Sí, yo creo que, y además porque pues yo trabajo con mis supervisores, mi supervisor principal es un ecólogo que conoce, yo creo que es de las personas que más conoce esta región en todo, él es un naturalista más que cualquier otra cosa. Y parte de lo que más conflicto genera es sentir que tus colegas, o sea, que otras personas que también conocen esta región, crecieron aquí, puedan llegar a conclusiones tan diversas. Y ahí es donde este tema, o sea, igual La estamos hablando de identidad, ahí es ecólogos, donde la de identidad geólogos, entra en juego, ¿no? sí, O sea, o sea, los y es como, investigadores tenemos posiciones exacto, un y esas poco. posiciones tienen implicaciones políticas. Claro, claro, además porque, por ejemplo, hay un biólogo que también va muy en línea como de ciertos discursos, entonces también le financian, parece ser que otras investigaciones, o sea, hay unos juegos que igual estamos hablando de un debate de nuevo muy tecnificado, o sea, todos hacen estudios, todos tienen metodologías, todos siguen el método científico, todos, digamos, hay una rigurosidad seguramente detrás de su trabajo, pero creo que al final muestra que eso también hace que haya mucho ruido Sí. porque tenemos muchas versiones, todas técnicas.
Sí. Decía, hay un comentario, no sé si conoces a Jorge Arias de Grave, un profesor de la Nacional que habla sobre historia de la ciencia y él en alguna clase que tuve con él mencionaba como pues el desprecio del hombre occidental al agua, ¿no? O sea, venía pues de que venimos de religiones de desierto, religiones donde el agua pues no representa nada importante. Entonces, precisamente ahí se ve ese reflejo también, ¿no? En mucho de nuestro Es igual, comportamiento es con el una agua. cosa muy loca, porque hoy en día, por ejemplo, los agricultores acá en Murcia no quieren que llueva, porque dañan su precisión, ¿no? Porque hoy en día todo es por goteo. Entonces todo está, más agua no es buena idea. Y Sí, es todas estas cosas como va cambiando y uno, esto de cómo conduce el agua es interesante de pensar cómo, por ejemplo, pasa de ser un agua que yo uso productiva a ser agua contaminada, a ser agua que genera otro, y cómo, digamos, puede significar cosas diferentes en la misma agua, digamos. Pero es, además, sin duda, es lo que yo me he acordado mucho de ti, Felipe, acá, porque pienso cada vez que camino por aquí, veo lo seco que es todo, claramente es la identidad murciana está muy basada en la idea de aborrecer la sequía, pero al tiempo el agua es un problema y hay parte. mucha agua. Sí, sí, es un problema. Aquí no sé si viste, llevábamos 3 meses más o menos sin llover y llovió y en uno de los arroyos que atraviesa la ciudad eh, se armó un río de basura. Entonces, uno a veces piensa eso, ¿no? O sea, como ese desprecio por pensar en el agua, en querer entenderla, en querer entender el camino del agua. O sea, algo tan sencillo como a dónde desemboca ese drenaje. Uno le pregunta a la mayoría de gente aquí, por ejemplo, de Barranquilla, si yo le preguntara a dónde desemboca el río que tuvo problemas, el arroyo Don Juan se llama, eh, muy poca gente pensaría que no cae al Magdalena, sino que cae al Caribe o que llega a una ciénaga que se llama la ciénaga de Mallorquín. O sea, aquí hay unos problemas. O sea, yo creo que tú allá vas a coger la base académica para poder regresar. Yo creo que tú eres una de esas profesionales que va a tener que regresar y hacer muchas cosas porque aquí en Colombia pues sí que hace falta. Pero pues a mí me pareció muy interesante de verdad lo que hablaste, ese cambio de visión. Aquí creo Hay que preguntas, hay sí. La preguntas. eutrofización es, pues yo, bueno, yo no soy, de nuevo, no soy experta, pero para algunas de estas preguntas, para algunas respuestas de esto, pero la eutrofización básicamente ocurre porque hay un exceso de nutrientes, nitrógeno y fósforo. Es uno de los asuntos por los cuales también dicen que no puede ser el acuífero el que está causando la eutrofización, porque por el acuífero, primero porque, bueno, hay otra cosa que no mencioné, uno es que como dicen acá, se han cargado muchos ecosistemas aledaños que había, entonces ya no hay un filtro que haga, o sea, no hay filtro de vegetación antes de la laguna, sino que ya viene todo. Además, bueno, además de que hoy en día esta agricultura plana el suelo y arrastra todo. Pero lo que ocurría, lo que dicen es que, bueno, volviendo a la eutrofización, eh, el acuífero solo tiene, pues habría entrada de nitratos, pero no de fosfatos, porque esos quedan capturados antes. Entonces, por ejemplo, ahí hay un problema con esa tesis de que sean 68 hectómetros cúbicos, además de muchos otros asuntos técnicos. Pero básicamente lo que ocurre es que hay exceso de nitrógeno y fósforo y eso hace que crezca el fitoplancton y las algas y entonces se genera le dicen bloom porque es como eso, como un florecimiento de algas, que lo que hace es que pues cubre el agua, digamos que la colmata puede llegar a ocurrir y en últimas lo que hace es que se genera una capa que impide que entre la luz. Entonces muchos organismos pues no tienen luz para, pues por ejemplo en este caso las praderas marinas que había en la laguna murieron porque no tenían luz.
Entonces, por eso también había un montón de organismos muertos en descomposición hasta el 2019, todavía en este proceso de descomposición. No sé muy bien qué países, pero eso es un problema global. Además, porque esto no es único, o sea, de todos modos, mucho de lo que han hecho acá es decir, no, entonces no echemos el agua al Mar Menor, sino al mar, al Mediterráneo. Pero entonces ya empieza a haber eutrofización en las entradas, cerquita a donde cae el agua, ¿no? Entonces también puede ocurrir, pero en Colombia hay problemas de eutrofización con varias lagunas. Es un problema Y enorme. embalses, ¿no? Varios embalses también. Sí, o sea, y mucho asociado a actividades agropecuarias. Porque pues el nitrógeno, a mí me explicaban además acá, el nitrato se lava muchísimo, muy rápido. Entonces, por ejemplo, además, hace unos años cuando llegó la agricultura industrial, digamos acá, la gente ni siquiera, a mí me explicaba un técnico, no sabían ni cuánto echar, que también pasa mucho en Colombia, entonces echan nitrógeno a lo que sí, entonces eso se lava un montón. Y pues bueno, termina en los acuíferos, termina en todos lados, pues por eso acá ya el acuífero está Es muy fregado. soluble, es muy soluble. Ujú. Pero bueno, el asunto, pues por eso dicen que una de las formas de mejorar esto es con agricultura de precisión para que no haya tanto lavado de eso. Eso está todavía por verse. En cuanto a soluciones, pues uno, digamos, las de profundidad implicaría cambiar ese sistema agropecuario que está causando el problema. Hay luego formas de bioremediación, hay formas, digamos que en biología se han desarrollado varias formas de tratar de solucionar esto, pero pues mientras la entrada de nutrientes continúe es un problema que no va a parar. Eh, y puedo después mandarles casos en Colombia más concretos, pero sí hay, y hay bastantes. Y en cuanto a calentamiento global, ahorita concretamente me acuerdo de un proyecto de una compañera mía que está mirando eventos de calentamiento global y sequía asociado a migraciones en el norte de África. Entonces ella va a ver si tiene que ver la sequía con migraciones pues recientes en el norte de África. Entonces, eso respecto a la pregunta. En el norte, en el norte. Uh Porque -huh. en el sur hay el Sahel, ¿no? Unos pueblos nómadas que se mueven por unas pasturas que hay por ahí. Pero también entonces eso ocurre, ¿es de eso mismo o no? No, es que ahora hay una tesis importante, en ese sentido hay una tesis, digamos, una hipótesis científica importante en torno a esta idea de los migrantes, como el desplazamiento por calentamiento climático, Sí. y bastante debatida, pero están en ese asunto, ella está mirando, es que ahorita se me escapan, sé que va a mirar Etiopía, Kenia y otros dos países. Igual ella va a hacer más como modelos cuantitativos y demás, o sea, como Big Data para tratar de entender bien qué es lo que ocurre. Hay más preguntas, pero también creo que habían levantado la mano. Valentina. Valentina. Hola, sí, sí, pero si quieres termina de responder lo de New Wave y porque lo mío creo que va un poquito más apartado del tema, entonces para cerrar ahí con eso. Vale. El principal objetivo de New Wave es crear bueno, pueden igual ver, pues inscribirse, hay un boletín, va a haber eventos de formación, va a salir el curso que hubo de ecología política y teorías de ecología política en torno a manejo de agua. Hay uno que seguro te gustaría un montón, Felipe, tengo que dar el dato. Va a haber, hay esto, pero también esto, pues digamos que New Wave está vinculado a organizaciones pues, de manejo del agua a nivel global, el Consejo de Agua Global, bueno, Global Water Partnership, un montón como de socios importantes en la gobernanza de agua a nivel global. Entonces con ellos va a haber varias iniciativas también, pues están nuestros 15 proyectos que pueden visitar en la página. Yo al final pues también les puedo enviar la presentación, ahí yo puse los datos. Pero además va a haber otros proyectos de síntesis de entender la gobernanza del agua a nivel global que ocurre, unos análisis de cuáles son como los últimos avances, los últimos modelos que se están usando de gobernanza del agua en el mundo.
bueno, lo que les decía, hay también, por ejemplo, temas de vínculo de producción de energía hidroeléctricas en el Mekong, bueno, hay un montón de cosas ocurriendo, entonces, pues si se quieren vincular, me cuentan, va a haber procesos de formación gratis, hay como varias cosas ocurriendo. Por ahora, entonces, estamos los 15 becarios como el centro, pero asociados a eso hay como 20 instituciones vinculadas, universidades, ONGs, hay de todo. Países suramericanos pues sabes que hay un caso en Guatemala y otro caso en Colombia y Chile. Entonces ahí van a entrar países suramericanos. Pero las organizaciones sí, no me sé los nombres. ¿En Colombia dónde? En Colombia están viendo, es una amiga, de hecho, pero en Colombia van a ver el rol de las consultorías en cuanto a como la adopción de ciertas políticas de agua. O sea, que tanto influye la consultoría, sobre todo una firma holandesa, porque los holandeses son muy fuertes en exportar modelos de gobernanza de agua. Entonces, ver cuál es el rol de ellos. Y creo que pues mi compañero estaba explorando el Caribe como una opción, pero no sé muy bien en qué va. Para ser miembro, nada, inscribirse en la página y apuntarse al boletín y ahí les mandan cosas de lo que está ocurriendo o seguirlos en redes. New Wave está en todos lados. Va a haber videos, va a haber y pues todo gratuito. ¿Y qué organizaciones? Bueno, en realidad un montón de organizaciones. Esto le apunta también mucho a la toma de decisiones. Digamos que dependiendo de los proyectos estamos vinculados con distintas organizaciones. Pero también hay gobiernos, digamos, está mucho como esta idea de aportar en la toma de decisiones. Entonces son, ¿cómo es que les dicen a esos? Como organizaciones más transnacionales que hacen este tipo de procesos, o sea, que les interesa, que exportan o que miran la gobernanza del agua en cuanto a modelos concretos, como en el caso nuestro, manejo de cuencas hidrográficas, o pues los nuevos que están emergiendo. Hoy en día más de gobernanza más como atomizada, como tener varios entes, bueno, eso está cambiando un poquito. Y creo que ahora sí, Valentina, si quieres. Sí, Paula, primeramente agradecerte por tu espacio. Lo que no tengo como una pregunta concisa, pero sí como que me hagas una aclaración, ya que yo estoy haciendo un proyecto también con comunidades en divulgación del conocimiento geocientífico, entonces me llamó bastante la atención lo que estás realizando. Y al principio de tu presentación nombraste una teoría, creo que es teoría comunicativa de Habermas, algo así comentaste. Entonces, bueno, si no estoy mal, esa es la metodología en la que te basas para comunicarte con los pescadores y realizar todo ese diálogo que lleva a tener unas conclusiones con ellos, ¿cierto? Y, o sea, quisiera como que me explicaras cómo es ese proceso que tienes con los pescadores y cómo manejas los resultados que obtienes de esas metodologías. Bueno, pues en realidad esto es un poquito más atrás. Habermas o sea, digamos que la teoría de acción de la acción comunicativa, se llama, es como lo que subyace todos los procesos de participación, pero digamos como más filosóficamente. O sea, al final no digamos, es lo que te decía de esta idea de una discusión racional. Luego dentro de eso tú puedes escoger la metodología que más, pues que prefieras. Hoy en día yo estoy, digamos que a mí me interesan, yo he explorado, o sea, quisiera explorar en términos de metodologías para trabajar, pues básicamente recomendaría por un lado métodos etnográficos, pues para cosas sencillas como, o no tan sencillas, pero digamos para ejercicios como iniciales de entrevistas, de cómo hacer observación participante, cómo acompañar a la gente para entender, no sé, procesos. En mi caso, por ejemplo, hoy en día con los agricultores, yo estoy planeando como unas entrevistas de entender cómo se ha transformado el territorio a través de la vida de ellos. Como más bien como que hay ahí instrumentos que podrías usar. Luego ya más para como pensar en procesos de divulgación, pues miraría como toda esta red de esta nueva literatura en torno a comunicación de la ciencia.
Y hay muchísimas formas, desde hoy en día, pues podcast, por ejemplo, o hacer infografías, otro tipo como de cosas más de piezas divulgatorias. Eh, Eso también, digamos que podría ser. Y si quieres, ya después, yo igual te dejo mi correo y me escribes y te cuento, porque depende un poco de lo que tú quieras, pues hay distintas metodologías. Sí, sí, perfecto, porque, o sea, lo mío es más que todo en campo, con ellos presencialmente, entonces de pronto un podcast o una infografía no serviría mucho, pues, porque de pronto ellos no tienen como los medios para mirar ese tipo de información, entonces sí, hay que ver la metodología, depende también al entorno. Dale, Sí, ahí también puede, es que depende de del tipo de proceso. Si quieres mapeo participativo, entonces puedes llevar los exacto, mapas, puedes hacer, hay una gran batería de herramientas, pero pues sí, si quieres escribe. dale, perfecto, gracias. Yo le paso tu contacto entonces, Paula. Ah, perfecto. Bueno, Y no sé si Brian, alguien. creo que levantó la Ah, mano. sí, Brian. Bueno, muchas gracias por tu presentación, la verdad es que me gustó mucho. Ahorita último, mencionaste una técnica que últimamente me ha estado llamando la atención, que son las técnicas de Big Data. A mí me gustaría saber qué tanto se utiliza, con qué frecuencia se utilizan ya las técnicas de Big Data para el tema de recursos hídricos o manejo del agua. Y bueno, también me gustaría saber qué tipo de datos no estructurados se utilizan. La verdad es que yo he investigado recursos hídricos y aún no se me ocurrió qué tipo de datos no estructurados se pueden utilizar. Y también me gustaría saber el plus, la puesta en valor que tendría utilizar estas técnicas de Big Data. Pues mira, yo no soy experta en Big Data, entonces creo que no voy a poder responder muy bien. Es algo que yo también quiero explorar. Digamos que lo que he estado como dándole vueltas es si, como al final ver, por ejemplo, qué información, hay una posibilidad de analizar discursos, discursos en medios, por ejemplo, como qué números o sea, digamos que uno al final codifica lo que los medios dicen y no sé qué, cómo traducir eso en datos, cómo usar de pronto herramientas de procesamiento del lenguaje natural, pero todavía no estoy muy segura y yo, digamos, no estoy muy segura todavía cómo hacerlo. Si quieres apenas lo tenga claro, te cuento porque es hasta ahora una inquietud. Y lo que contaba mi compañera es más porque ella va a mirar, ella sí le interesan como los datos cuantitativos de migrantes, o sea, de cuánta gente efectivamente se ha desplazado, cómo eso puede estar relacionado con periodos de sequía, o sea, digamos que ella sí tiene como una información más concreta, pero tampoco no conozco en detalle la metodología. Así que mi respuesta iría más que hago un poquito más de investigación en estos días, como de preguntar y te respondo con más detalle. Porque por ahora, para mí es más como, yo lo veo como una ventana que se ha explorado poco, pero justamente por eso no estoy muy segura cómo hacerlo. Porque pues, bueno, sí, ahorita tengo como muchos frentes abiertos. Ah, sí, listo, gracias, gracias. Me pasa el contacto para estar pendiente Sí, y sí, poder acosarte en ese sentido. de acuerdo, no. Les voy a dejar igual mi correo pues como institucional también. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, a ti de verdad por la conferencia, de verdad, pues sí, son temas que no llaman la atención tanto, pero a mí lo que me parece interesante es que la gente que se reúne a escucharlos retroalimenta cosas muy interesantes. Entonces, ojalá podamos seguir en contacto, Paula. Me encanta de verdad haber visto tu presentación, haber recordado que estas formas de comunicarse que a veces son medio extrañas para la gente que está en las ciencias naturales, pero que nos hacen falta. Entonces, muchas gracias. Sí, no, yo creo que al final, sobre todo, yo creo que hay algo interesante en todo esto y es ver que al final, pues sí son asuntos técnicos, pero en últimas, por ejemplo, por más que saquen estudios, hay una disputa ocurriendo y eso no responde como al tema, como al dato en sí mismo. Sí, es cierto. Y esa obsesión por los datos a veces nos hace perder
La gente nos hace perder de los humanos. Bueno, súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a Un todos. abrazo, cuídate. Un abrazo, adiós. Chao, chao. En común.